me lo puedo creer, que te hayas llevado mi pico y mi pala. No puede empezar el programa sin mi pico y mi pala. Al menos una pala. ¿No está? Has estado aquí tocando. Ya tengo la culpa yo, ¿no? Has estado aquí tocando. Malo, no encuentro nada. Cuando esta señora viene aquí a tocar. Vamos a agradecerle a Dios que nos dé la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar aquellas que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia, que para mí es la más difícil. 122 programas que acabamos de empezar a grabar. Ininterrumpidos. Empezamos el 20 de noviembre del 2025 y aquí estamos. Nos vamos a aplaudir por una vez porque bueno, es complicado. Esto es un trabajo más. Esto es un trabajo más, pero bueno, con mucho cariño y mucho amor. No, Gema está buscando el pico y la pala. El pico y la pala. Me has nombrado y has dicho que yo me lo he llevado y yo no tengo ninguna intención. No, sí, la intención. Bueno, todo se pega. No, todo se pega, ¿no? Todo se pega. El despiste, el tener simplemente una bicicleta con una cesta llevando dopamina. O sea, eso es lo mismo que decir que una neurona prácticamente me queda. Las demás las tengo fritas. Un poquito utilizada, oxidada. La que tengo un poquito oxidada, ¿no? Claro. Exacto, pero no digas que los demás tenemos algo que no, porque eres tú solo. Bueno. Si quieres te recuerdo lo de la plancha, por cierto. No quieres ir. Ay, me dejé la plancha como 2 semanas encendida. Lo descubrió ayer que en esta casa 2 semanas no. Planchamos poco. Hay que reconocerlo. Sí, 2 semanas, fácil. Bueno, en esta casa planchaba la chica de la limpieza y no nos hemos fijado nunca en la plancha. Y el otro día lo encendiste tú para plancharte una sudadera. O sea, no es que hayas hecho una pila de plancha. No. Hay que decirlo. Planchamos mal y poquito. No, yo no dije que planchó mal. Bueno, tú estás en las de poquito. Planchas bien, pero poquito. Bueno, y esto es un día a diario en la casa de los Rojo Serrano. No os creáis que somos más diferentes que los demás porque llevamos más tiempo limpio, más tiempo. No. Esto no entiende, como hemos explicado muchas veces, ni de tiempos limpios, ni no. Ya está rayado todo el podcast porque no he encontrado la palita. O sea, que eso lo sepáis ya de antemano que bueno, que lo naturalizo y lo voy cada vez naturalizando más, pero es así. Y tú así no quieres salir en cámara, Gema, y está guapísima, porque Gema es así muy guapa desde que se levanta. Pero bueno, la vamos a perdonar, la vamos a preguntar qué es ya, o sea, tú cuando te levantas por las mañanas y sabes que justo al lado tienes a un adicto que aunque esté en recuperación, aunque lleve 888, fíjate, 3 ochos días hoy, pues va a tener todas esas cosas que le pasan. ¿Tú que ya te levantas pensándolo o no? No, yo lo he normalizado ya. La verdad es que me acuesto pensando en hemos pasado otro día más. Agradezco haber pasado el día. Es una de las cosas que me has enseñado tú y que agradezco. Me has enseñado tú. Pero no me cantes, hoy estoy cantarín. Si ya llueve, tú tranquilo. No lo provoques más. Me acuesto agradeciendo el día que he tenido y me levanto y me pongo a pensar qué me deparará el día de hoy. Entonces empiezo a analizar todas las cosas que sé que tengo que ir mirando por si tú te has dejado, es para empezar. Y luego ya es una cosa crónica, ya se me olvidaba que la planta de abajo también tiene un lugar en tu cabeza y entonces ahora ya bajo a la planta de abajo y digo, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Y hoy ha pasado que se te han ido las palitas, que seguro que se han ido corriendo. ¿Cómo que se me han ido las palitas? Que tú me has quitado las palitas. Pero fíjate que dices una cosa que es
empiezo ya, abro los ojos, agradezco, o cuando me voy por la noche agradezco, le hemos hablado también en este podcast muchas veces de eso, de que son los dos momentos ideales para mí, que es el cerebro adicto que se concentra en este podcast. Es agradecer efectivamente tanto por la noche como por haberme dado un día más sin consumir, y por las mañanas, bueno, que me dé esa fuerza y esa buena voluntad para afrontar el día, ¿no? Que tú decías que como que futurizabas el mismo día, el cómo iba a ser el día y qué te depararía el día. Cuando bajo las escaleras. Sí, al final es el peligro, ¿no?, de un cerebro adicto, y el que mucha gente se sentirá identificado e identificada conmigo, porque, porque es uno de los puntos clave del cerebro adicto, ¿no? El levantarte, abrir los ojos y futurizar con lo que te va a pasar en el día, pero con los easys, ¿no? El easy, 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 easy. Hoy viene mi hija, ya estoy pendiente de si viene, si no viene, si la tengo que ir a recoger, la tiene que ir a recoger Gema, que va a ser Gema, claro, porque yo estoy trabajando hoy. Pero bueno, ya es un motivo más para darle a la cabeza. Imaginaros todo esto de resaca, habiendo consumido el día anterior, habiendo perdido la vida, habiendo caminado vergonzosamente a tu casa, sabiendo que pues ese poder de identificación que hablamos en estos podcasts, porque llevamos 122 días, que no se nos olvide. Si estoy yo con 888, como os estoy diciendo, imaginaros con 122, que es el motivo de este programa, de este podcast, es recrear un poco mis 122 días. Hay muchos días que es sencillísimo, porque mi 885, por ejemplo, se parece al 3. Al 3. Vamos a poner al 21, ¿vale? Porque es verdad que esos 21 días de abstinencia, esos 21 días de desconexión del consumo de cualquier tipo de droga o cualquier tipo de sustancia que altere la mente, pues sí que se nota y sí que está científicamente probado que, bueno, pues va desapareciendo ese síndrome de abstinencia, ese mono, llamarlo como queráis, ¿no? Entonces, bueno, mi 827 igual se parece al 22 o al 23, y hay muchas veces que el 888, como hoy, pues se puede parecer al 122 perfectamente, ¿no? No en ganas de consumir, que se van pasando, pero sí bueno, pues el funcionamiento es para el resto de nuestra vida. El funcionamiento del cerebro viene así de serie. ¿Le podemos ir moldeando? Sí. ¿Podemos ir sanando? Sí. ¿Nos podemos ir recuperando? Sí. Pero es complicado, es complicado. Mira, ayer recibimos una noticia, los segovianos, bastante dura, porque un amigo, un buen amigo y además dedicado a la hostelería, que eso es un poco, le hace un poco más visible, digamos, pues era una persona conocida, pues nos dejó y dentro de la pena que a mí, desde luego me invade, porque era un tío estupendo, y es como me afectan a mí esas cosas, ¿no? Más allá de explicar cómo funciona un cerebro adicto en esos casos, que son, pues bueno, pues esas pérdidas tan brutales, tan de repente, tan traumáticas, nos llenan, a mí me llenan de resentimientos, lógicamente, ¿no? Y el resentimiento, como hemos explicado también muchas veces, es volver a sentir. Es volver a sentir y volver a revivir momentos, pues, momentos, vamos a decir, con estas personas, ¿no? Y bueno, pues remueve todo. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo hago yo? Bueno, pues ese agradecimiento que decía Gema se multiplica por 1000 o 1.000.000,
y agradecer, 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 verme como me he visto en esos resentimientos, pero se mueve. La cabeza y las tripas se remueven y vuelves a sentir cosas que no... ¿Pero no agradeces tú por estar vivo y por haberte Sí, metido sí, bueno. en este programa y saber de tu cabeza y saber de tus cosas? Ese es lo básico, el inventario diario. Claro. El inventario diario es decir, bueno, pues, ¿cómo me he visto yo? Que es los Que que... tú podías haber sido uno de ellos. No, claro. Bueno, podía Mucho haber sido antes. y puede ser, Sí, ¿no? bueno, pero ahora mismo Esto tienes no menos está. probabilidad porque tú estás gestionando muy bien esta enfermedad. Bueno, lo que hacemos es gestionar muy bien la recuperación a través de entender la enfermedad, ¿vale? Esa Gestionar muy es... bien la enfermedad. gestionamos es que la enfermedad no sabes a la velocidad que se recupera. Claro. O sea, la velocidad de la recuperación de la enfermedad es un instante, Pero o tú sea, estás un, gestionando muy bien tu enfermedad, un nanosegundo. que estás estudiando, de hecho, cómo funciona tu cerebro para Claro. saber cómo tratarlo. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y por eso es este programa, entiendo, y este podcast, ¿no? Sí, bueno, el podcast lo que se dedica es, bueno, son 20-25 minutos diarios de experiencia, de cómo me he levantado, de cómo he gestionado la pérdida de un compañero, cómo gestiono, por ejemplo, el caos vivido ayer en el trabajo. Hay cambios en la cocina, hay gente que se está incorporando al equipo. Lógico, lo queremos todo ya, y queremos que todo se solucione ya y que salgan pues 200 y pico cenas por arte de magia y no va de esto, no va de esto. Y ahí no entran los cerebros adictos, ¿no? Porque tenemos muchos tipos de cerebros, la mayoría yo creo que no son adictos, pero no lo sé. El mío seguro que lo es. Y cómo gestionan ese tipo de situaciones mi cerebro pues con todo lo que con todo lo que ocurre en la vida. Es que os ocurren un montón de cosas a los no adictos, ¿no? Bueno, a A los las cerebros. personas. Claro, En a las general. personas, claro. Tened en cuenta que nosotros estamos, como decía el otro día Sofía, y como os gusta, que por cierto, ayer sin decirle nada, mi Gema Jerónimo, de mi psicóloga, me dijo también la palabra secuestrado, ¿no? Que nosotros hemos estado secuestrados. Añadió Gema que tenemos un paréntesis, o sea que nuestra vida es un paréntesis y todo lo que ocurre dentro del paréntesis no es nuestra vida. No es real, es bajo los efectos del consumo y cuando no estás consumiendo las horas o los días o lo que sea que no estés consumiendo, que son muy pocas, estás consumiendo otro tipo de cosas, estás consumiendo pensamientos de cómo vas a consumir. Bueno, eso también lo hemos explicado muchas veces, cómo funciona un cerebro en general adicto y cómo funciona el mío. Bueno, pues yo, como soy un egocéntrico total, pues creo que el mío funciona. Hay muchas frases que dicen compañeros en reuniones o cuando hablo con ellos que me hacen mucha gracia. Dicen que yo soy súper adicto. Yo es que soy súper adicto. Yo no soy el más adicto. O sea, queremos ser muchas veces el más de lo más. Y yo creo, analizando, ya sabes, como analizo yo todo, pues yo creo que al final es como una manera de decirte, yo soy mucho más, tengo que trabajar mucho más, tengo que como ponerte más presión, ¿no? Y al final es como, bueno, no es una cuestión de ser yo más para quedar por encima de los demás, sino para autoconvencernos de que yo tengo que trabajar muchísimo. Porque es que a mí lo que me cuentan sí está muy bien, pero yo más. Bueno, es un mundo. Lo que sí que me gusta es hablar de ese mundo. Me gusta mucho hablar de ese mundo porque no se ha hablado nunca de ese mundo. Me decía un amigo esta mañana, ¿por qué no introduces esto? Puedes poner canciones bueno, es que no va por ahí. A lo mejor en el programa de radio, si evoluciona y hacemos más días y demás, podemos meter secciones de... Él me decía que es una buenísima idea, ¿eh? Me dice de hablar hay miles de canciones hechas por personas y cantadas por gente que ha incluso fallecido por el horror de la adicción
a ciertas drogas también hay muchas canciones. Bueno, es que la esencia de este programa y del programa de radio es hablar de la enfermedad en global, de cómo funciona un cerebro adicto. Y luego, bueno, pues están las anécdotas, vamos a decirlo, o las vivencias o las experiencias de cada uno. En el cual recordemos personas que han dedicado su vida a algo escrito, que pueden ser canciones o poemas. También hay poemas de muchísima gente y además muy... Pero lo que suelen ser canciones. Nosotros en primicia aquí decimos que este amigo mío y yo vamos a crear una canción para este podcast precisamente, para poder ponerla, porque nuestro grito de Pau Donés característico del programa, que va a seguir, o no, bueno, no lo sé. El caso es que, lógicamente, tiene derechos de autor. Entonces, ya en YouTube directamente 2 veces que le he puesto me han capado los vídeos. Y Cántala. Sí. Entonces, entonces, bueno, estamos creando una canción con nuestros propios derechos y mía, escrita por mí y tocada por él. Y bueno, al final, para que nos acompañe. Que sois los primeros porque yo tampoco lo sabía. No, efectivamente, en realidad estamos... bueno, él me decía eso, y meter secciones y demás. Bueno, pues la base de este podcast es hablar de enfermedad, de cómo yo me levanto y cómo me acuesto prácticamente, y cómo ha ido mi día y cómo he gestionado mi día. Y es un podcast de acompañamiento, que al que más, y siempre lo digo, le ayuda es a mí. Es una rutina en mi día que me gusta, que he normalizado. Y sabéis de sobra mi vergüenza, que es exactamente la misma que no quiere aparecer Gemma en pantalla, habiendo aparecido en 1000 pantallas, pero es una manera de ir en contra de lo que has hecho siempre, de lo que has pensado siempre y de lo que tu cerebro está pensando. No, a mí me da vergüenza, no. Bueno, hay que dar un paso adelante y decir, bueno, pues ya está. Sí. Bueno, es tu podcast y es verdad que yo siempre voy a estar para cuando tú lo necesites. Siempre estoy, pero me gusta estar en la sombra porque tú eres el objeto principal de este podcast. No, el objeto principal de este podcast es la enfermedad. Sí, pero eres tú. Ya, bueno, a través de mí hablo de la enfermedad. Entonces, la enfermedad por sí sola no habla, la enfermedad por sí sola no se va a conocer y siempre tiene que haber alguien que dé la cara, y en este caso estoy súper orgullosa de que seas tú la persona que estás haciendo esto y que ayudes a millones de personas que, aunque creas que no, se identifican todos los días con lo que a ti te pasa. Porque yo cuando estoy rodeada de personas que tienen el mismo, no problema, sino la misma enfermedad que tú, sois iguales, operáis igual, hacéis todo igual. O sea, es un patrón. Calcomanía de señores y señoras que hacéis lo mismo. Entonces, si esto sirve para que haya personas que se identifiquen con esos patrones y que realmente puedan pedir ayuda o puedan llamarte incluso o escribirte por privado o cualquier cosa, bienvenido sea, porque sabes que ese es el motivo del programa de radio y de este podcast que tú haces diariamente, y eso es digno de agradecer. Pues sí, la verdad es que aquí es sin ánimo de lucro, que también me decía este amigo, no, para darle más visualizaciones y demás. Estamos teniendo las visualizaciones que son. Y hay días que superamos las 1000, otros días que nos quedamos en 500. Bueno, entre todas las plataformas, claro, porque hay que mirar las plataformas donde se suben. Hemos empezado hace poquito a subirlas en Facebook, que es más de mi edad y es más de gente que bueno, y ahí estamos teniendo muchísimas más de las que yo incluso me esperaba, ¿no? Pero bueno, en conjunto, pues, pero no es esa. No quiero protagonismo ni visualizaciones, que también es lo que aquí hacemos es
el poder de la identificación, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El espejo, el levantarse y decir, bueno, voy a escuchar al loco este que va a decir hoy lo que le ha pasado y que de repente va a contar la anécdota que os conté ayer de la Coca-Cola, que me dice Gemma, una Coca-Cola, y es que es ipso facto matemático. Pero claro, luego yo tengo que reaccionar, o sea, volver atrás y decir, ¿a mí por qué me ha pasado esto? Pues yo no me puedo quedar quieto, y mi cabeza menos. Entonces, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Claro, tengo una psicóloga que me ayuda y tengo, bueno, pues mis estudios y que es, bueno, es que vienes muy movido. Yo hace poquitos días he tenido una conversación con mis papis, que también la sabéis aquí, que me ha movido muchísimo. Hemos tenido ayer un tema que remueve Gema y yo, que ya también os dije que hablaríamos de ello. Bueno, pues la vida tal cual es, a mí me va afectando de una manera sobrenatural, pues porque no la conozco de esa manera. Yo conozco una conversación con mis papis, 10 minutos, portazo, venga, y os quedáis, hasta luego. Y al bar. Esa es la que conozco yo. O media hora con Gema, discusión, o cualquiera de las parejas que haya tenido, que sí, que me llamen mañana, hasta luego y al bar. Y así ha funcionado. Así ha funcionado en ese paréntesis mientras ha estado secuestrado mi cerebro, como dice Sofía muy bien, ¿no? Pues, y además que es muy visual, ¿no? El verme, efectivamente he estado secuestrado por mi enfermedad, que es a lo que se dedica, y es de lo que consta esta enfermedad. Otras no sé de lo que constan, ¿no? Pero esta es de secuestrarte y de llevarte siempre, y cuando digo siempre, siempre, al consumo. ¿Sabes? Y aparte de todo, la palabra secuestro es muy visual para todas las personas que piensen en un secuestro, porque efectivamente necesitan una recompensa para dejar libre a lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hace tu cerebro. Claro. Que le des una recompensa para dejarte libre. Claro, hasta y cómo llegamos, y ya que vamos hoy por 23 minutos, hoy nos vamos a hablar un poquito más seguro. ¿Cómo llegamos a la reflexión del día y el titular este podcast? Aunque parezca mentira y aunque parezcan mensajes subliminales, el que Gema esté hoy aquí, aunque esté ahí detrás, Gema es mi mujer, Gema es la que padece también de mi enfermedad, pero es la que está, como ha dicho ella, siempre que la necesito aquí, ¿no? Para hablar de esta enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a intentar normalizarlo lo más posible. No somos ni tirados, ni yonkis, ni desgraciados, ni desdentados, ni mierdas. Y cualquiera que tenga esta enfermedad, tenga la edad que tenga, si la grita, si la normaliza, si lo decimos, me hablaban ayer del anonimato, no, es que has dado tu nombre y tu apellido, yo no pertenezco a ninguna confraternidad, ni me metáis en ninguna confraternidad, ni me digáis nada de confraternidad. Yo, en mi podcast, lo que digo es, a mí, a Diego Rojo Núñez, le ha ayudado desde el minuto 1 que entré por la puerta, que ella vino conmigo al centro de adicciones, con la vergüenza que eso supone para ella, pero sobre todo para uno mismo. Porque ella o ellas o ellos, si sois chicas, se van a sentir diciendo, madre mía, porque van a empezar a descubrir cosas que hacías que son aberrantes, que son sucias, que son lo peor, infidelidades. Pues, ¿qué os voy a contar? Si hay miles de podcasts en YouTube donde podéis ver. Tienes que tener en cuenta que las personas tienen que saber que todo lo que ha pasado ya fue ayer. Ya, eso es, pues, ya no se puede remediar, ¿no? El dar el paso, el día que dimos el paso y le das, pues el resto, el pasado está para recordarlo, para saber dónde vienes. Es importantísimo la mirada, que hablábamos también ayer, de dónde vienes. O sea, ¿por qué has hecho este tipo de cosas? En primer lugar, porque tienes una enfermedad, que la tienes desde que naces. Ahora, según cómo se vaya desarrollando tu vida, según cómo vaya siendo tu educación, según dónde te críes, cómo te críes, pero no en el lado malo de que te críes en un sitio donde te peguen o en un poblado gitano o bueno, he dicho gitano que
que igual no lo tenía que haber dicho. Bueno, les quiero un montón, trabajo con ellos, o sea que fíjate. Pero bueno, el caso es que en un poblado que es donde se identifica la venta y los puntos de venta de drogas. Bien, pues no tienes. Es cómo hayas vivido tú la educación dentro de una familia que te ha querido, que te quiere, que te querrá, que ha intentado hacer lo mejor posible, pero ¿de dónde viene usted? ¿Qué circunstancias tiene? De hecho, las personas que yo conozco que están en recuperación, ninguno es poca cosa. Claro, bueno, ahí ¿Vale? y hablaríamos. Conozco pilotos, conozco productores de Eso radio es. y cine, conozco empresarios, conozco políticos, conozco presentadores de televisión. Yo estoy con el libro que ayer dije que es brutal, es increíble. El doctor que dice eso, ¿no? La mirada, se ha perdido la mirada y tú vas al médico y encuentras expertos de la enfermedad, no de la salud, expertos de la enfermedad, que llegan, bueno, yo voy al centro, ya no voy al centro de salud prácticamente, pero vas al centro de salud y los 10 minutos que te atienden, no te mira ni a la cara el médico. O sea, está mirando al ordenador, el pobre o la pobre, ¿eh? Porque claro, tiene que ver a 250 pacientes, ¿no? Y está mirando el ordenador, ¿qué le pasa? Pim, 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 tomes esto. Venga, siguiente. Y hemos perdido, dice este doctor, que es médico él, y que la empatía, la mirada, el mirar, ¿ves? Y decirle, bueno, lo normal es que te digan, no me cuente usted su vida, cuénteme dónde le duele que yo le voy a medicar, porque me he hecho experto. Pero es que ese dolor de cabeza, o esa migraña, o ese dolor de espalda, o esos dolores de huesos, o eso, ¿de dónde vienen? ¿Pero quién es usted? ¿Por qué? ¿Dónde se ha criado? ¿Cómo se ha criado? ¿Qué ha tenido? ¿Qué traumas ha tenido? ¿O no ha tenido? No sé, cuénteme de su vida, porque muchísimas, más de mucho porcentaje que te puedas imaginar de las enfermedades vienen de dónde vienen. De hecho, hay una muy importante que la gente no la toma en cuenta, a pesar de que en la televisión hay un montón de anuncios, que es el colesterol. Ya. Y el colesterol, fíjate que viene también desde que naces, porque hay mucha gente que lo tiene, como yo, que lo tengo hereditario. Entonces, fíjate, es una de las cosas más tontas. Pero sí, pero tú vas al médico y te tengo el colesterol, tiene usted el colesterol alto, tome una pastilla. Porque sé y soy experto, porque he estudiado para decir que usted tiene el colesterol alto, entre otras cosas porque me lo dice un papel, ¿no? Colesterol alto, pum, pastilla. Pero, ¿cómo se alimenta usted? No es eso tampoco. ¿Qué alimenta? No solamente es la alimentación. No, que no digo el médico. Voy un poco a lo que tú estás diciendo, ¿no? Analiza a ver si el colesterol es porque yo como mal o porque es hereditario, que sería una de las pautas más importantes. Hay personas que son gordísimas y que están comiendo todo el día fritos, que no es mi caso, y no tienen colesterol. Y sin embargo yo, que no como nada de fritos, de fritanga, de congelados y cosas de estas, tengo colesterol y lo tengo muy alto. ¿Qué ha pasado? Pues que he tenido un médico que es amigo, que en este caso pues es verdad que lo ha visto. Esto es lo que yo necesito, que un médico de cabecera ya te pregunte cosas para saber si en este caso puedes tener una patología como tú. Si tienen 200, o sea, que no, el sistema está así y es, bueno, esta denuncia, que recomiendo el libro, de momento, yo suelo recomendar libros cuando me los acabo. Pero es increíble, la verdad es que es increíble y habla de eso. Hay un ejemplo que pone él de una, no sé, en Madrid dijo, de una consulta médica que pone, en esta consulta no atendemos más de 2 problemas. Si tienes 3, un tercero, pide otra cita. Eso es real, existe, pero que desde el entendimiento del médico que ha puesto ese cartel, como diciendo, vamos a ver, señora o señor, usted no venga a contarme su vida precisamente porque es que tengo que atender a otros 200. Entonces, cuénteme 2 problemas que le duelan para yo decir, me duele la cabeza, aspirina, me lo invento, y tengo no sé cuánto, pues tengo ansiedad, ansiolítico. Venga, al siguiente. Pues porque tengo ansiedad, porque aparentemente tengo una vida normal, ¿no? Y yo hago mi trabajo y
pero de repente llega por las noches y tengo una ansiedad que, bueno, pues... Fíjate que tenemos un caso muy reciente, precisamente del padre de mi mejor amiga, de mi socia, que fue al médico y le dijeron que era ciática. 2 meses después había fallecido. Ya, sí, claro. Eso, y además son casos extremos que es posible que incluso si lo hubieran detectado el cáncer antes no hubieran podido hacer nada, ¿no? Bien, perfecto, pero no sé. Bueno, por ahí por ahí lo vemos y por ahí gritamos. Nosotros sí que queremos saber de vuestras vidas, sí que nos interesa el... bueno, es que mi niño es muy rebelde. Ya, vamos a ver, porque es rebelde, vamos a ver por qué hace este tipo de cosas, vamos a... No, pues si es que yo he sido muy tranquila o muy tranquilo toda mi vida, ¿no? Que dicen los padres, ¿eh? Viene mucho más allá, ¿no? Viene de tatarabuelos y si retrocedemos viene al principio de todos los tiempos donde el cerebro venía diseñado de una manera, ¿vale? El que nos puso aquí, que para mí es Dios, ya diseñó. Ahora, ¿que ha ido evolucionando? Por supuesto. ¿Que sigue evolucionando? Ahí ya no lo tengo tan claro. Yo creo que estamos involucionando a nivel cerebral y vuelve todo a ser amígdalas andantes y supervivencia y miedo pero bueno, hay herramientas para ello y, bueno, es entregarse un poco al que nos creó, a lo que nos creara, aquí en cada uno, como lo conciba, eh, piense un poco, ¿no? Cómo nos dio ese libre albedrío para hacer lo que queramos y esa libertad tan grande, eh, y como es lógico, pues no todo el mundo la utiliza en beneficio y por eso hay guerras y por eso hay lo que hay y lo que estamos viendo en el mundo. Y con esto y un bizcocho, 32 minutos. Hoy no me va a visualizar ni Perry, porque claro, cuando vean que hay 32 minutos, van a decir, madre mía, el pesado este. O sí, no lo sé. Lo que tengo clarísimo, Gema, ¿qué es? Que solo por hoy. Que es solo por hoy que no voy a consumir. Hoy, que ayer dije que era sábado, hoy es sábado, ¿no? Ya no sé en qué día vivo. Hoy es sábado 21 de marzo, 2026. Claro, es que trabajas todos los días. Las 11:43. Ahora sí, ahora estoy trabajando todos los días porque circunstancias de la vida. Pero ya me quedan 16 días con hoy. Y ya hoy no le cuento, yo hago mis cuentas. Ya hoy, como ya me he despertado y ya he agradecido y ya estoy con vosotros y demás, y vosotras, pues ya hoy no le cuento. Entonces me quedan 16 días por delante y luego ya empezaré a la vida un poquito más normal, que tampoco te creas que hago mucho más que lo que hago ahora. Pues es una vida muy tranquila, ¿no? Sin consumir y ahí está. Venga, hasta luego.